Ya. Bueno, Víctor, yo tengo algunos comentarios, pero me parece que sería más interesante como establecer diálogo con el público e ir pues interviniendo nosotros si es necesario, ¿vale? Listo. Entonces, si alguien en el público tiene alguna pregunta. O comentario o intervención o lectura paralela o divergente, no hay. Exacto. Carolina. No tiene que tener el micrófono. Espera que quede grabado, porque después decimos, ¿quién dijo eso tan inteligente? Bueno, al respecto de la hipótesis que plantea Viviescas de el personaje de Agustina como metáfora, el delirio de Agustina como metáfora de Colombia, yo quisiera, digamos, como plantear también, no sé si como una otra cara de eso, y es que sin duda, digamos, frente a esta novela, que me pareció, o sea, la considero bastante exigente en cuanto a estructura, o sea, seguirla es exigente, no es de lectura rápida. Si hay algo que uno, digamos, que le queda a uno como lector, y es esa inevitabilidad de la locura, es decir, como ese sino trágico de la locura, sumado a que este personaje de Agustina, es decir, lo que quiero es, bueno, no solamente hereda, su locura no solamente es por herencia de su abuelo o de sus antepasados, sino también que parece que ella fuera un imán de desventuras. Eso del descubrimiento de parte del personaje de Agustina de que el vínculo de su familia con el narcotráfico es como el detonante de su máximo estadio del delirio, me parece que a eso también se le puede sumar que este personaje tiene como características trágicas, no solo porque lleva en sí la locura y es inevitable, sino porque parece que atrajera hacia sí misma todas las, o muchos de los conflictos y de los otros dramas que se dan en la novela. Me refiero específicamente a ella como depositaria de muchas tragedias, como su relación con el hermano a quien finalmente no puede salvar, nadie le cree lo que ella como vidente siempre está diciendo. Adicionalmente el tema de su aborto y luego de la imposibilidad de tener un embarazo, que ella pese a que, digamos, sigue de una manera extrema las recomendaciones del doctor, también está en ese descubrimiento o ese poder ver lo que le pasó a la prostituta en el gimnasio, que es justo, digamos, la noche más, justo la noche antes de la noche del hotel, pues. Entonces creo que en este personaje también se da como está construido, y me parece que podría pensarse que como un personaje, digamos, de la tragedia. Si bien al final, y por el comentario de la corbata, parece que encuentra una redención de su locura, pero finalmente no sabemos si es realmente una redención o es algo momentáneo, porque ya le ha pasado en otras veces que tiene unos momentos de lucidez así como de la nada. Entonces quería como hacer énfasis en ese, en esa representación de ese personaje, como en una línea o en un horizonte como de la tragedia. No sé qué opina el profe.
No, me parece muy bien, digamos como la lectura. Hay dos elementos que están ahí que a mí me fascinan de la novela y que no, pues, probablemente habrá que desarrollarlos en un estudio más completo de la misma. El primero, lo primero, que es un poco lo que he insistido, pero la declaración la voy a hacer ahora, es una idea de una novela que es... Obviamente yo he contado todos los acontecimientos que ocurren en la novela y la novela es rica en acontecimientos, pero su primer ataque, su primer encuentro es como una novela hablada. A mí me parece que eso es fascinante en esa novela de Laura Restrepo y no le conocía en otras escrituras. Esta es una novela donde se habla, es una novela de versiones, es una novela donde la voz de los narradores se vuelve digamos como el dispositivo central de la escritura. Y sobre eso habría que volver, digamos yo tendría que volver eventualmente para profundizar en la interpretación de qué significa una novela hablada. Yo lo he anunciado acá y sin duda en el futuro yo querría profundizar qué significa un personaje que es hablado. Hay un aspecto que es interesante, yo digo al final, que se trata de una versión contemporánea de la mímesis. En esa versión contemporánea también habría que incluir, yo pienso que esta no es una novela polifónica en el sentido en que Bakhtin la utiliza en la denominación, pero sí es una novela plurilingüística o plurilingüe. Bakhtin tiene una palabra que no me llega en este momento, en el cual señala que son muchas voces hablando, construyendo al personaje. Yo diría en un plano mucho más tranquilo, es una novela rapsódica, en el sentido de que está hecha de retazos, de trozos, de voces que se superponen. Nosotros sabemos que ahora podemos decir que no se contradicen tanto. Quizás en ese sentido no es polifónica como lo pensaba Bakhtin con relación a la escritura de Dostoyevsky, pero sí es rapsódica. Y ahí hay un aspecto que es muy importante, que es como un origen de la novela, el origen de una novela como un texto hecho textura de voces que le da esa condición rapsódica. El segundo gran campo, digamos, de posible investigación o de profundización es algo que evoco yo muy de pasada y que tal vez está en relación con lo que plantea Carolina, y es que yo creo que en la estructuración de la novela es posible descifrar como unos contenidos, una especie de espectro simbólico con unas figuras arquetípicas que vienen de la tradición griega. Sin duda, la que es más evidente por excelencia es la condición de Casandra que tiene Agustina, es decir, una evidente fracasada, una evidente que no logra nunca ver nada y que cuando logra ver, pues no le creen, ¿no? Digamos, todas las intervenciones que tiene como vidente están vinculadas al fracaso, es decir, es Casandra. Tanto cuando no logra salvar al niño o cuando lo pone en ridículo a Carlos Alberto, ¿cómo se llama? Carlos Vicente, todo el tiempo le dije Carlos Alberto, me gusta más Carlos Alberto. Carlos Vicente, al ridículo que lo somete cuando lo hace salir de clase, cuando finalmente no lo puede salvar, finalmente... nunca puede ver nada. O sea, eso que cuenta el Midas McClister de que logró encontrar a esos esquiadores que se perdieron no sé dónde, por allá en la China o en alguna parte, es una especie como de comentario cínico para poder mostrar cómo fracasa de profundamente. Pero también, entonces, esto es evidente. ¿Qué significa? En el contexto de esta hipótesis de lectura que yo estoy proponiendo, esta evocación de la Casandra, pues recordemos que es Casandra, no solo la que se equivoca siempre, sino la que nos anuncia el futuro luctuoso y a quien nadie le hace caso, ¿no? Pensemos a la Casandra que llega con Agamenón cuando regresa y le anuncia que lo van a matar y que no cree y que se queda acá viendo lo que va a pasar. Me parece que hay un aspecto que es importante en la novela, como pregunta sobre la escritura de la novela contemporánea en Colombia, sobre teoría de la novela, pero sobre todo sobre el sentido político de la escritura contemporánea. Y ahí sí creo que los arquetipos reposan en la tradición griega, y ahí pues tendría como ese sentido de personaje trágico que usted ha intuido ya, Carolina.
Víctor, no sé si puedo meter un poco la cucharada, porque Carolina también dice que hay una especie de sino trágico en la locura es heredada, y hay una especie de explicación de la locura de Agustina que consiste en el hecho de haber sido heredada. Pero hay otro elemento que a mí me llama mucho la atención, es una palabra que Víctor ha utilizado bastante y que me parece bien interesante, y es que eso se debe a cierta forma narrativa que hace que ese pasado sea narrado como una especie de pasado arquetípico, para decirlo en términos un poco como prácticos de la lectura. Hay fragmentos, por ejemplo, en los que la narradora no habla del papá de Agustina como por su nombre o lo que sea, sino que habla del padre, el hijo, la hija, la tía, es decir, los convierte, al utilizar ese vocabulario, los convierte antes que en personajes, digamos, de carne y hueso. Son momentos en los que ellos aparecen como indicaciones de ciertas instancias dentro de las estructuras de poder de una familia, ¿no? De hecho uno puede pensar en ciertas narraciones de Kafka, aunque Kafka seguramente no tiene nada que ver con esta novela, pero sí esta idea de el padre como figura arquetípica que plantea una serie de normas y que organiza la familia. Me parece que eso es bien interesante, que también se puede, por supuesto, en la tragedia, ¿no? Pero que es bien interesante porque sí hay una especie de evocación del pasado como si fuera una especie de pasado arquetípico primordial que dio origen a todo el presente. Y la lógica de ese pasado arquetípico es la lógica del ocultamiento. O sea, todo el asunto confluye a que la familia anda ocultando permanentemente cada uno de los esqueletos escondidos que tiene en la casa, ¿no? Que el abuelo se suicidó, que el hermano es homosexual, que el papá es el amante de la hermana, o sea, de la cuñada. Todo eso se oculta permanentemente. No sé si se puede agregar algo al respecto. A mí me parece como muy fértil esa posibilidad que usted evoca, William. Yo creo que, es decir, en mi lectura, lo que llamo la pequeña novela del abuelo Nicolás Portulinos no es solo una explicación, digamos, de tipo médica de la locura en este caso de Agustina. A mí me parece que tiene otro sentido que creo que está más cercano a lo que usted está señalando, y es una especie, yo llamaría como de filiación mítica. Es decir, el personaje de Portulinos, Blanca, Farax, que se llama, y las mismas niñas, resultan como viviendo en un mundo aparte, ¿sí? En un mundo otro, y son absolutamente fascinantes. Es decir, el planteamiento ya no más de un Nicolás Portulinos que se la pasa buscando en Sasaima los ríos de su infancia, suponen no una especie de filiación médica, sino de filiación mítica. Y creo que por eso es muy importante que aparezcan, y que aparecen justamente en el viaje del retorno, que es ese viaje en el que impulsado, supongo yo, que por la tía Sophie, pero realmente que emprende Aguilar al final con su esposa loca para ir a encontrar la casa, pasando por la ventica de la señora de la decapitadita, donde comen obleas, y llegando, violentando la entrada. Recuerden que él tiene que romper, que es justamente, digamos, como una especie como de metáfora de lo arquetípico del psicoanálisis, pero no como problema médico, sino como figura poética, como metáfora. El que irrumpe, el que tiene que romper, el que tiene que sacar los cajones, los textos que están escondidos, nos pone en contacto con ese origen que está afectando a Agustina, pero como filiación mítica, vuelvo a insistir, y no como herencia de la locura. La locura, creo yo, no tiene, es decir, para mí la locura en esta novela no tiene nada que ver con un problema médico. Es decir, esto no es una novela para psiquiatras ni para psicólogos. Pienso que la novela está tratada de una manera expresiva
que es directamente una imagen poética, arquetípica, que pone en relación la vida de la represión, la vida del ocultamiento, la vida que pone en evidencia cómo somos capaces de vivir en un mundo que no conocemos, que somos capaces de vivir y cuando nos preguntan quiénes somos no sabemos. Entonces me parece que desde mi perspectiva, Restrepo lo que hace es ponernos en una figura poética, en una especie de metáfora sobre la ceguera. Por eso digo que habría que interpretar más la ceguera, por ejemplo, de Tiresias, que es una ceguera lúcida y en contraposición con esa lucidez ciega que tiene Casandra. En este caso, el origen está allá, el otro origen es la infancia, la posibilidad de saber es mítica, quiero decir, no hay que resolverla a través del tratamiento médico, sino en una especie como de ruptura del ser que le permita abrirse a la afuera y comprender lo real que nunca ha comprendido. ¿Alguna otra intervención? Por aquí. Buenas noches. Sí. La trama narrativa de la novela pues se centra en lo que decía el profesor Víctor, en el fracaso, ¿no? Existen diferentes clases de narradores entre los cuales encontramos el objetivo y el subjetivo. Si nos damos cuenta en algunos de los fragmentos de la novela de Laura Restrepo, podríamos nosotros ver que existe un narrador personaje en el momento de la historia. En el momento de la historia, si existe un narrador personaje. Yo le voy a formular la pregunta de otro modo. McAllister dice en algún momento que cada quien, eso lo leyó Víctor, ¿no? Que cada quien cuenta un pedazo del pastel, ¿cierto? Y es el pedazo que se come. Pero el pastelero conoce todo. Creo que la pregunta es ¿quién es el pastelero? ¿Cierto que la cosa va por ahí? Que no se podía ¿Quién hacer. es el pastelero? ¿Dónde está el pastelero? Sí, esa es la pregunta que no se me podía hacer, porque hay una... La pregunta suya es más fácil de responder porque efectivamente acá nosotros tenemos narradores que son personajes. Intradiegético significa eso, que son personajes de la historia y al mismo tiempo tienen a cargo, digamos, como una narración. Hay dos aspectos que son como ricos, digamos, para mí pues, como lector en la novela, que son, bueno, este ya lo dije y es el que me va a referir, esa especie de encabalgamiento que tiene una voz, sin duda que existe, que es de narradora en tercera persona, y digo narradora, ya voy a decir por qué, que está siempre encabalgada, como flotando por encima de las narraciones de los personajes. Por eso digo, saber que hay personajes que narran es evidente. Más bien la pregunta es, si actúan solo como narradores, y digamos, el más complejo de analizar es Aguilar, porque Aguilar tiene todo el tiempo un hablar en primera persona, pero que parece que hace parte de una conversación que podemos inferir son las conversaciones infinitas que tuvo con la tía Sophie, como simétrico a toda la información que da la tía Sophie, que es incorporada por él y que ya dije. Ahí, digamos, tenemos un narrador que está ficcionalizada o dramatizada el momento en el que habla. El que es más claro es McAllister, que ya digo, está hablando con ella mañana, es decir, pasado mañana o la semana entrante, en un futuro que es posterior al presente del desayuno de la corbata roja. Más complicado es entender quién es la voz subjetiva de Agustina Niña. Y sin embargo, allí tenemos el desdoblamiento propio de la locura y podemos pensar, inferir que se trata desde un monólogo interior que fluye. Pero todas esas tres voces están dobladas por un narrador
una voz narrativa en tercera persona que se vuelve evidente y nítida en el fragmento de Portulinos. Portulinos a veces es citado, pero básicamente el gran porcentaje de la masa narrativa de la historia del abuelo está narrado en tercera persona con un personaje relativamente clásico de tercera persona. Todos esos fragmentos o todas esas voces son distintas instancias narrativas. Yo por eso hablo de instancia narrativa. Habría que señalar la noción de instancia narrativa, realmente la estoy un poco citando sin decirlo, de Auerbach, que habla cuando analiza, cuando lee la novela de Virginia Woolf, dice: ya no podemos hablar de narrador, ya no hay un narrador en tercera persona, ni un narrador subjetivo como se conocía en ese momento, sino una especie de proliferación de instancias narrativas. La palabra la usa él y es muy clara en cómo analiza en Mímesis esa dimensión de la novela de Virginia Woolf. Acá hay una suerte de desdoblamiento de los narradores para crear una especie de distancia narrativa. Está dado por esa dimensión experimental, eso es lo que quería decir, de la escritura de Restrepo, de Laura Restrepo, que dobla unas voces subjetivas con una voz en tercera persona que nunca logramos configurar, por eso es que no podemos saber quién es el pastelero. La cita que yo hice que destaca William nos pone en la pista de que existe un pastelero, pero todavía, digamos, hay que ser mucho más refinado en el análisis para comprender cómo se construye ese narrador que contiene todas las voces. El otro aspecto en el que es experimental la novela de Laura Restrepo, que a mí me gusta, es en la alteración que ella tiene de la grafía, ¿no? De la, ¿cómo se dice?, de la ortografía, del uso convencional de los signos ortográficos. Muy en el primer párrafo aparece este traslape entre la voz subjetiva y la voz objetiva, y que se da de manera permanente. Por eso yo decía al principio, el adentro es el afuera es el adentro, y es muy, digamos, es bonito, es plásticamente interesante que esos traslapes, esos cambios de voces se den sin solución de continuidad, digo yo, en el texto, pero se marca porque aparece la utilización de las mayúsculas inapropiadas, ¿no? Es decir, cuando hay una coma y la voz que sigue es una nueva voz, entonces es anunciada por la utilización de una mayúscula que no viene al caso y que aparece como una alteración que nos llama y que aparece justamente como una expresión plástica, porque lo que salta al ojo es simplemente el inapropiado uso de la mayúscula. Esos dos elementos son pequeños, pero construyen, digamos, son dos elementos expresivos fundamentales para comprender la estrategia de la escritura del autor. Víctor, voy a agregar alguna cosa. A mí me da la impresión que uno de los problemas, digamos, técnicos que se tratan de resolver aquí es precisamente el de, bueno, cómo contar un delirio. Cómo contar la situación delirante de una persona que ha perdido el contacto con la realidad y mantener de alguna manera los nexos con la realidad. Yo creo que uno de los elementos tiene que ver con este juego de continuidad, en la medida en que lo que uno tiene es una narración continua, porque la coma señala continuidades, pero hecha de saltos. Ajá. Y en segundo lugar, el hecho de que el delirio es contado por muchos. Son muchas las perspectivas que hablan de ese delirio, que giran alrededor de este delirio central. Me da la impresión, yo voy a empezar a lanzar hipótesis, me da la impresión también de que el pastelero, o en este caso la pastelera, bueno, tampoco se trata de ubicar, de decir es que es Pepito Pérez que está ubicado en tal momento, pero da la impresión de que ese pastelero se sitúa, para decirlo de alguna manera un poco gráfica, en esos intersticios que se van creando entre voz y voz, ¿no? Como si cada voz fuera un bloque y todas estuvieran unidas, y en esos intersticios se va moviendo y se va creando toda una realidad, y es a partir de los intersticios que se puede tener cierta visión, cierto punto de vista de la totalidad, sin que eso signifique que la totalidad surge de ahí, sino cierto punto de vista de la totalidad.
Voy a adelantar otra cosa, Víctor, esto se sale un poco de la charla. Quizás cuando hablemos de Recuerdas Juana de Elena Iriarte volveremos a cuestiones parecidas que tienen que ver con esa posición del narrador, pero esto solamente lo adelanto para invitarlos a leer Recuerdas Juana de Elena Iriarte. Quería hacer yo dije ahora, pero no tengo todavía forma de probarlo, pero ya se está acabando la charla, entonces puedo ser irresponsable, que yo intuía que ese panadero o pastelero es una voz femenina. A mí me parece interesante, a mí me parece, bueno, no tendría que leerlo de esta novela de Elena Iriarte. El otro día hemos leído la otra, ¿cómo se llama? ¿De Elena Iriarte? No, leímos fue Las cuitas de Carlota. Las cuitas de Carlota. Ay, caramba. Elena Araujo. De Elena Araujo. Bueno, y allí es muy clara la estructura de la voz narrativa que va contando en primera persona toda la novela. Hay un antecedente de antecedente quiero decir, aquí hay una especie de dispersión que nos provoca esta inasibilidad de la voz narrativa que da la continuidad, o que es el pastelero. Sin embargo, esa voz parece a veces, donde más cerca se ve justamente en este tipo de textos, cuando está acompañando la voz de Agustina, ya sea Agustina niña, ya sea Agustina loca, o ya sea Agustina en cualquier momento. Pareciera, esa es la hipótesis que habría que trabajar más refinadamente, que la voz del narrador principal es la voz de una narradora, es una voz que se identifica con la mujer, con la protagonista, y es una voz que tiene género, es decir, es una voz de mujer. Y me parece que es interesante la hipótesis porque, bueno, el único elemento está dado en esa cita que está ahí, la manera en que se desliza la voz de narración en tercera persona, la voz de narración en primera persona, y se verifica de una manera más permanente justamente cuando está hablando en los fragmentos que digo yo que la narradora es Agustina, en esos 10 grandes fragmentos. Y que hay un antecedente que a mí me gusta mucho en esta novela, que es justamente Alba Lucía Ángel estaba la pájara pinta sentada en el verde limón. Allí también, digamos, uno podría intentar un ejercicio comparativo entre esas dos escrituras que están mediadas como por 30 años, por ahí, una cosa así, 30, 40 años, que son como 30 años, sí. 30 años, ¿no? Sí, la novela de Alba Lucía Ángel es del 73. Del 73, 74 y este es del 2004. 30 años que son como un principio y un final de la escritura de mujeres contemporáneas. Y un aspecto importante, la novela de Alba Lucía la hemos leído por allá en un curso también de novela colombiana. Allí hay una especie de estrategia de pastiche y de collage que es relativamente distinto, es mucho más evidente, se deja ver más las junturas que el que utiliza Laura Restrepo. Pero en relación con la voz narradora, con la voz de la narradora principal, es muy interesante que esa novela también, la de Alba Lucía Ángel, se deja contaminar de la voz de la niña que es la protagonista de esa novela. Y aquella novela también es una niña que empieza en el año 48 y 18 años después acompaña a su novio que se va a ir para la guerrilla. O sea, empieza en el año 48 y en la década del 60 se despide de su novio torturado que se va para la guerrilla. Y esa voz, esa novela también es una novela de pastiche y de collage, donde efectivamente aparecen sustancias narrativas que vienen del documento, que vienen de otras historias. O sea, es mucho más evidente, digamos, la superposición, pero en la construcción, en la construcción de la voz de la narradora principal se deja contaminar del punto de vista de la protagonista, que es esa niña, más o menos como pasa aquí también. Vale la pena, digamos, como mirar qué pasa con eso. ¿Hay alguna otra observación? Yo tengo una. Es que simplemente para volver un poco a este plano simbólico que Víctor encuentra en el relato, en donde habla, pues dice un poco que esa especie de ocultamiento de la verdad, que en este caso es la verdad de las relaciones de las élites colombianas con el narcotráfico, es una especie o sea, es el mismo delirio que sufre la mujer, que sufre Agustina, quien también desconoce
la verdad, entre otras cosas, del origen de la riqueza, bueno, no del origen, sino de dónde se mantiene la riqueza de la familia. Dándole vueltas a eso, ahora que estábamos en la charla, yo estaba también pensando en algo que puede ser muy interesante, un poco para complementar esa visión simbólica. Y es que hay cierto pasaje, bueno, si ustedes lo recuerdan, uno de los rituales que tiene Agustina con su hermano, el Bichi de niño, consisten básicamente en un juego que ellos tienen con las fotos de la tía desnuda. O sea, ellos saben que la tía y el papá son amantes, y el ritual pues tiene que ver con eso, ¿no? Con el rescatar esas fotos, porque nadie las conoce. Se supone que están bien escondidas, pero en realidad no lo están. Ellos, los dos hermanos, conocen esas fotos desde muy pronto. Pero hay un momento, en cierto momento de la novela, en donde a través de la voz de Agustina, uno se entera de que para ella, para Agustina, el secreto es poder. Mantener eso en secreto y saber que ese secreto existe le da cierto poder sobre el padre, ¿no? Y ella cree actuar, digamos, simbólicamente, pues como niña, como adolescente, cree actuar simbólicamente con esto. Me da la impresión de que aquí puede haber algo muy interesante que va más allá del hecho es decir, no solamente de dónde viene el delirio del país, ¿no? que es un delirio producido por el hecho de que cierta verdad no se revela, sino también la pregunta de por qué la verdad no se revela. Porque quizás la interpretación podría llegar a que, bueno, pues simplemente cuando se revele se acabaron los delirios del país. Y sin embargo, a pesar de todo, no se hace y no se asumen, digamos, las culpas individuales. Y entonces daría la impresión, porque a lo largo de la novela también eso se nota, que el mantener el secreto da poder. De hecho, el poder de McAllister, quien es para las clases sociales adineradas un aparecido, ¿no? Porque él no es un rico de rancia estirpe, sino que es un muchacho de origen más bien popular que va al colegio de ricos y que allá se relaciona con ellos y quiere tener la posición del rico. La posición de él, el poder que él tiene sobre la familia Londoño, se basa justamente en el secreto que él guarda de la familia Londoño, que es: yo soy el que les consigue a ustedes la riqueza porque yo sirvo de testaferro de Escobar, ustedes me dan los cheques, yo se los entrego al señor Escobar, lavamos la plata y simplemente yo les doy las ganancias. Es decir, todo este sistema de secretos de alguna manera constituye también redes de poder que hacen que alguien tenga en las manos al otro, ¿no? El mismo Escobar tiene en las manos a todas las élites, simplemente porque todas las élites están muertas del susto, porque Escobar conoce los secretos del origen de la riqueza de estas élites. No se me da la impresión de que este otro elemento puede ser muy interesante para ver esta estructura de la novela. Sí, a mí me parece que está muy bien ahora que usted dice el poder que tiene Pablo Escobar sobre las élites colombianas. No sé si leyeron las noticias de Virginia Gutiérrez el fin de semana pasado, en el que señalaba dos cosas. Por un lado, que era muy mal polvo, pero por el otro lado que le debía su fuerza a las autorizaciones que Álvaro Uribe hizo para que hicieran pistas y aeropuertos, pues gracias en su periodo cuando dirigía la aeronáutica civil, y estamos hablando del sábado pasado. Aquí hay una cosa, es decir, me parece que está muy bien esa constatación. Habría que mirar cómo funciona la traición en la estructura, digamos, como simbólica, en la economía simbólica de la novela, porque efectivamente lo que dice Agustina cuando ve aparecer al Bichi, que viene golpeado por la patada que le dio su padre, con las fotos que son el poder, ¿sí? Lo que ella piensa es que el Bichi la está traicionando, realmente no piensa que está bien que se vengue, sino: Bichi, detente allí, no puedes mostrar porque hasta ahí llega el poder. Efectivamente, el ingreso a la adultez es la pérdida de la magia, y efectivamente ese ingreso es el día de las rupturas que se da con el papel, y allá hay una doble traición. El Bichi traiciona el secreto revelando las fotos, y
a Agustina traiciona el vínculo porque ella no entra a defender al Vichy, ni siquiera lo detiene, no lo despide. Y si ustedes leen el pasaje, que es quizás el fragmento más largo de la novela, si ustedes leen el pasaje, realmente lo que está pensando Agustina es que no sea demasiado fuerte la ira que tiene el papá para que no se vaya. Es decir, en el momento en el que pierde al Vichy, realmente ella lo que hace es temer que el padre haya encontrado la excusa para dejar a la madre, a la familia, todo, y a ella, ¿no? O sea que hay una doble traición. Pero hay otro elemento que quería señalar con relación a esta, digamos, como economía simbólica, que tiene que ver con dos cosas. La primera, hay una estructura que es arquetípica de los acontecimientos. Decía ahora de una manera rápida a Agustina, no es que esté loca, no hay que buscarle un psicólogo, sino que hay que preguntarse cuál es el valor simbólico del arquetipo de la mujer que está ciega, ¿no? Porque ella está loca, pero sobre todo es la que no ve. Y luego está, bueno, todo eso que ya dijimos, ya dije de Cassandra. Y también cuál es la estructura de las traiciones. Eso es un plano, pero que está en relación con otro que yo mencioné y que estaba evocando ahora mientras hablaba, la historia de la modelo asesinadita, ¿se llama? ¿De quién es? ¿De Collazos? Sí. ¿Sí? Hay un aspecto muy importante en el estudio de la novela policíaca que tiene que ver con el dispositivo de revelación de un secreto que está vinculado con la estructura de la novela. En el caso de los novelistas colombianos y latinoamericanos, hay varios que han estudiado, se puede saber cómo, se puede identificar que el dispositivo de la novela policíaca, que es solamente de revelación de quién es el asesino, lo utilizan nuestros escritores en una mayor densidad semiótica y muy en relación con esa dimensión política de cómo es difícil trazar la línea que separa a los criminales, a los asesinos de las élites, de las autoridades, de la policía, en fin, ¿sí? Entonces, acá en la novela hay una especie de dimensión que está vinculada con esa interpretación que yo hago de revelar lo que escondemos como sociedad, como colectividad, que está vinculado a el trabajo que hace Agustín, ¿no? Agustín se llama, no, Aguilar, perdón. Aguilar hace todo el recorrido y construye un mapa de sentido, porque él lo que hace es pegar las pequeñas parcelas de la narración para encontrarle un sentido manifiesto y el sentido profundo a todo ese despelote con el que él no se identifica. Es muy interesante que él nunca se siente parte de ese universo, tiene un vínculo a través de su mujer, pero su mujer es tan loca y tan rara que es la especial de ese mundo y él nunca ingresa a ese mundo. Es claro, digamos, cuando en el momento antes de irse a la finca, cuando la conversación que narra Aguilar con Eugenia, que le cuelga el teléfono, porque es la primera vez que Eugenia llama y se decide hablarle a él, a quien no determina porque es un filipichín, y le corta el teléfono, pero que lo que le propone es que le ponga a la niña en la puerta del edificio, que no se deje ver él mismo, que se la va a llevar para Houston, no sé para dónde la pueden arreglar, ¿no? Que él termina puteándola y cortándole el teléfono. Es decir, que él está por fuera, y ese estar por fuera lo dota del poder de dilucidación, de elucidación, de aportar claridad que tiene la figura del detective en estructuras más clásicamente de novela negra o de novela negra. Bueno, creo que ya... Una última intervención allí, ya que se animó el señor. Pues una posible lectura podría ser la verdad, o sea, la verdad o la realidad versus la locura, o la verdad y la mentira. Yo digo que, o sea, el hecho de lo que Aguilar, cuando Aguilar empieza de cero y está la locura total y comienza como a develar cosas, ella va a medida que al final él descubre el origen de las cosas. Entonces que su compañera vuelve a la cordura, ¿sí?
Entonces la lectura que se podría hacer es que cuando se comienzan a ocultar las cosas, si hacemos un paralelo con el país, se comienzan a ocultar cosas, la vaina se vuelve más enredada, ¿sí? Más enredada. Y entonces, cuando él comienza a descubrir realmente cuál es el origen de las cosas, que el padre déspota, que ¿sí? Se comienza a confrontar la cuestión y se comienzan como a salir verdades y se va desapareciendo, o sea, no se desaparece, pero por lo menos llegan momentos de, pues digámoslo así, de felicidad o de, sí, pues... Sí, conservo la lectura que yo hago de la escena de la corbata, en la que, como lo dice él, como lo dice Aguilar, vuelve a reencontrar por primera vez en mucho tiempo a su mujer. Él lo ha dicho antes cuando ella fue a rescatarlo de donde Marta Elena, que vuelve a la casa y dice, olía a hogar, olía a sopa, es decir, él vuelve, hay una especie como de regreso, sin negar que existe la otra posibilidad, y es que pasado mañana recaiga en la locura. Pero si nos quedamos en la lectura que yo hago, esta novela es una novela con final feliz, es decir, esta es una novela, y por eso es el problema de la mímesis que es tan importante acá, de la representación. Esta novela le apuesta a una posibilidad de salida, es decir, esta novela confía con que al final saldremos del túnel, y es muy importante, digamos, desde la perspectiva de digamos, para hacerle el seguimiento a la ideología del autor implícito, no a Laura Restrepo, ver cómo de aquella absoluta negatividad que es todo, en esa primera cita que yo hice de Aguilar, pero que en realidad son las 3 primeras páginas de la novela, hasta llegar a este momento de esperanza. Y si de verdad el intercambio simbólico se da en la dirección de que la locura de la protagonista sea una especie de metáfora del trauma del país, hay una especie de apuesta a un futuro más promisorio. Como que el ocultar el despotismo, el ocultar las atrocidades, por lo menos el padre de Agustina, todo lo que hacía al tratar de ocultarlo, eso generó más locura, generó locura en su hija. Porque también hay una estructura de trauma, exactamente lo que usted dice, cuando empiezan a develar secretos todo se desordena, pero obviamente es el tránsito del duelo que hay que hacer para llegar a una cierta verdad y un reconocimiento. Por eso, digamos, esa estructura es una estructura, digamos, bastante promisoria, por decirlo lo menos. Vale, Gracias. Es una apreciación muy rápida. Yo tuve una percepción, digamos, de este libro y me llamó mucho la atención el nombre de Agustina. No sé por qué el autor habrá escogido ese nombre. Porque en un simple juego de palabras, Agustina al desplazar una N se vuelve angustia, ¿sí? Y la angustia es la base del delirio y ahí, digamos, se está llevando todo el tema de la locura. Me llamó mucho la atención que hay una parte en el libro en el cual personifican la locura, ¿sí? Y la mencionan como una perra conocida que se vuelve y se presenta de nuevo en la familia, ¿sí? No sé si es una simple casualidad, no sé si es algo intencional, pero es muy llamativo que la angustia está presente siempre en todos los personajes, basándose en todo lo que están ocultando. Siempre los secretos están llevando hacia la angustia que está presente en Agustina desde que es muy niña hasta digamos el momento en el cual ella se despliega toda su locura, por mencionarlo así. Y Aguilar aparece como un personaje, como un sumo salvador, ¿sí? Como un polo a tierra que cataliza de una forma u otra a este personaje y a estos delirios de Agustina. Y llega un momento en el cual, cuando se empiezan a develar todos estos secretos, la función de él como catalizador lo supera. Y de ahí es, digamos, donde se desboca toda la locura de Agustina, ¿sí? Me llama mucho la atención ese tema del nombre, ¿sí? Bueno, agradecemos sinceramente todo el interés de ustedes y todas sus preguntas, o si quedan preguntas pendientes, no duden en hacerlas después, así no estemos con el profesor Víctor, pero podamos seguirlas conectando con las siguientes novelas. Me pareció, o quizá encontré más pertinente, agradecer especialmente la presencia del profesor Víctor Viviescas,
porque ya en el semestre anterior habíamos querido contar con su lectura de Delirio, pero también porque fue profesor del curso Novela Colombiana Contemporánea cuando este era curso de extensión dirigido a estudiantes, es decir, estuvo o ha estado acompañando en cierta medida esta idea de hacer un curso ya ahorita de extensión dirigido no solamente a estudiantes. Entonces nos parecía importante contar con su presencia en algún punto y bueno, por fin se pudo conseguir esto. Entonces con esto agradezco finalmente al profesor Víctor Villescas, profesor William como siempre y a ustedes.